Bienvenido, Carlitos Madrid, aquí a nuestro canal, a nuestro programita. Te doy la bienvenida, te Buenas, agradezco que estés aquí. buenas Eh, noches hermano, buenas noches familia. Buenas noches, mi ¿Qué hermano. tal? Cuéntame, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de jama, de lo que te dije, de comida. Sí, pero es que no me imagino. No, fíjate, cuando tú me dijiste de Ahora, jama, cuando me dijiste de jama, yo dije, Carlitos, de jama, pero si ese no es su vocabulario normal. no, Cuéntame. es que yo con este tema de Irma Shelton y de Eduardo del Llano, estoy bastante harto ya de esta cantidad de fenómenos que salen diciendo estas tonterías por televisión. Y como a mí me gustan los números, pues hoy vamos a hacer números para ver si alguno de estos fenómenos tiene algo que decir. Mira, según las estadísticas oficiales, el 15% de la población actual cubana manifiesta deficiencias de hemoglobina. La desnutrición y la falta de hierro en la dieta ha hecho descender la edad promedio de menopausa en las mujeres de 50 años, que era en 1985, a 45 años en la actualidad. Y se espera que si la alimentación sigue al ritmo que va, siga descendiendo. El propio régimen ha admitido que la anemia está dentro de las enfermedades más propagadas dentro del país, especialmente en las mujeres embarazadas. En la década del 50, cuando el 70% de la humanidad ingería menos de 2.000 calorías, en la década del 50, antes del triunfo de la revolución, Cuba ocupaba el lugar 26 en el mundo, con 2.870 calorías de acuerdo con datos de la FAO. En 1957 se consumió 185.000 toneladas métricas de carne de res en Cuba y 42.000 toneladas métricas de carne de cerdo, solamente ese año. El estudio de Holyfield realizado en 1956, que habla Juan Clark en su publicación de 1992, dice que en el sector más pobre de la población cubana, solo el 4.3% de los niños campesinos en esa época eran deficientes de hemoglobina, en los años 50. De acuerdo con este estudio, la población campesina cubana consumía en esa época 2.500 calorías diarias y para 1959 la FAO estimaba que el consumo por habitante de Cuba sería de 2.870. Actualmente en el medio rural, en los campos de Cuba, el 60% de la población infantil está malnutrida, que no es lo mismo que desnutrida, son dos cosas distintas, y que la población mayor de 7 años consume como mucho 1.800 calorías per cápita al día. Las investigaciones efectuadas por el doctor Gordon y por Juan Clark arrojan que en el año 1900 la estatura media del cubano era de 166 centímetros y en la actualidad 164 centímetros. Hemos decrecido en tamaño. El peso promedio de la población en 1900 era de 63.4 kilogramos y en la actualidad 62 kilogramos. Hemos disminuido el peso promedio. Publicaciones del propio Ministerio de Salud Pública de Cuba han arrojado que un 28% de la población tiene bajo peso. Desde 1970 hasta la actualidad, la producción de alimentos en Cuba ha disminuido al mismo tiempo que la población ha crecido. Es decir, hay menos producción de alimento per cápita que antes de 1959. Desde 1969, Cuba ha sido superada por 25 países del tercer mundo en el índice de producción de alimentos. Los requerimientos nutricionales de un niño de 10 y 11 años son entre 10 y 11 años son de 2.140 calorías día aproximadamente, de los varones, y de las hembras de 1.910 calorías día. En Cuba, un alto porcentaje de los niños a día de hoy no llega a ese consumo energético, y esto lo sé por profesión porque es lo que estudio. Yo personalmente he calculado los menús diarios de varios niños en Cuba, la comida que se comen al día, y ninguna pasa las 1.600 calorías diarias. Y cuando las sobrepasan, algunas de ellas es porque consumen alimentos con altos contenidos de azúcares, algo que es dañino también para la salud. Esto es malnutrición a día de hoy en Cuba. Los niños entre 12 y 13 años deben ingerir, por ejemplo, una cantidad de proteína neta equivalente a 1.35 gramos por kilogramo de peso por día. Por ejemplo, un niño de esa edad, de 12 13 años, debería pesar aproximadamente 40 kilogramos, por lo que debería estar ingiriendo 52 kilogramos netos de proteína a día. Para que tengan una idea que son 52 kilogramos netos de proteína, esto equivale a un entrecot de 300 gramos de ternera de primera calidad, sin grasa, o el equivalente a 8 huevos de gallina, o el equivalente a 2 chuletas de cerdo de 280 gramos, las dos juntas. Pues el niño tendría que comer esto
por lo menos una de estas cosas una vez al día para tener este aporte proteico. Evidentemente, ningún niño en Cuba se puede comer esto. Las proteínas son las que tienen la función estructural y plástica en el organismo, es decir, las que nos ayudan a desarrollar tejido y masa muscular y nos ayudan a crecer. Los niños en Cuba de 15 años, todos, o la gran mayoría, tienen bajo peso y están por debajo de su talla, precisamente porque su aporte proteico es escaso. La alimentación también influye en el rendimiento escolar y el aprendizaje del niño. Por eso los niños en Cuba cada vez rinden menos en las escuelas. Estos son datos también estadísticos que se pueden contrastar en la ONEI. Si nos vamos a la tercera edad, el panorama es peor todavía. Los abuelos están peor alimentados que los niños. Las mujeres de la tercera edad que realizan actividad física moderada, caminar, por ejemplo, deben consumir unas 1.700 calorías al día. Y los hombres, unas 2.200 calorías al día. Según los menús que he podido estudiar, como mucho los abuelos están consumiendo 1.200 calorías al día. Y cuando más se acercan a 1.800 por la misma razón que los niños, por comer azúcar, básicamente. ¿Cómo hemos pasado en 1958 de 2.870 calorías al día a menos de 1.800 calorías al día hoy? ¿Cómo hemos perdido, cómo tenemos un déficit energético de 1.000 calorías al día en Cuba en todos estos años? Pues eso tiene un nombre. Eso se llama malnutrición. Eso mata gente dentro de Cuba. En Cuba la gente se muere de fallo renal, fallo multiorgánico, infarto del miocardio. Pero la causa de todo eso es la malnutrición y eso no está en las estadísticas. En Cuba se muere gente malnutrida y no sale en las estadísticas. Y eso tiene un nombre. Eso se llama revolución. Eso se llama comunismo. El comunismo mata gente en Cuba de hambre, de malnutrición, las mata a día de hoy. Este era el dato que tenía hoy para ustedes, Robert. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias, porque además te tengo que decir que yo fui de esos niños. Es decir, yo no... 40 kilos. Tú dices que con 12, 13 años voy a tener 40 kilos. Yo no cogí 40 kilos como hasta los 25, 26 años. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Yo también. No me jodas. Sí. Yo cuando salí del servicio militar pesaba 51 kilos. Cuando terminé el servicio militar. No, candela. Bueno, pues yo pesé 30 kilos toda la vida, era el peso mío hasta que un día dije, bueno, tengo que subir. Y cuando cogí un poquito más de edad, que salí de Cuba, me acuerdo que mi hermana vino de viaje y esa semana comimos muy bien porque ella venía de viaje y nos llevó a comer a muchos lugares. Y yo engordé media libra, que eso para mí era una barbaridad, y ya yo me sentía ya gordo. Pero es así, uno no tiene conciencia de lo mal nutrido que está en el país. Yo cuando veo estos sapingonautas, como tú les dices, diciendo estas idioteces en las redes sociales y en la televisión, me da hasta vergüenza ajena, porque yo estas cosas las conozco y las conozco muy en detalle, y yo sé que en Cuba la gente no se muere de inanición como sí se muere en África, pero sí se mueren de cosas provocadas por lo malnutridos que están. La falta de comida en Cuba sí mata gente. No de inanición, pero sí mata gente y mucha. Bueno, hermano, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Como siempre, nos has aclarado en la oscuridad en la que vivimos sumidos los cubanos. Te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene seguro, ¿ok? Seguro la semana que viene. Un abrazo, familia, y un abrazo, hermano. Saludos también por ahí a tu familia. Dale. Y a la mujer que la tienes por ahí detrás haciendo magia, como siempre. Ahí está. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Chao, chao.